Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. A los 68 años pensé que ya no habría sorpresas en mi vida, que lo más intenso que podía sentir sería el frío de las mañanas o el recuerdo de algún amor del pasado. Me acostumbré a los silencios largos, a las visitas cortas de mis hijos, a regar las plantas como quien le habla a lo único que le responde sin juzgar, y de pronto un día, mientras barría el pasillo de mi casa, sentí un mareo tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo. Pensé que era la presión, o que tal vez había olvidado desayunar, pero no era eso. Ese mareo se repitió los días siguientes, sumado a unas náuseas extrañas, a una sensibilidad que no sabía explicar, y aunque intenté no preocuparme, algo dentro de mí sabía que esto no era normal. Pedí una cita médica. Me atendió un joven doctor que me miraba con una mezcla de ternura y asombro. Me pidió exámenes, estudios de sangre, una ecografía por precaución, y cuando regresé a los días para los resultados, su rostro cambió. Señora Clara, dijo bajando la mirada, los análisis muestran que usted está embarazada. Pensé que había escuchado mal, me reí, le pregunté si estaba seguro, si no se había confundido de expediente, pero su cara seguía seria. Me mostró los papeles, mi nombre, mi firma, todo estaba en orden, todo era verdad, usted está embarazada. Lo repitió sin cambiar el tono. Salí del consultorio temblando, con los papeles en la mano, y la cabeza llena de pensamientos que se atropellaban unos a otros, como, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Es posible? ¿Es real? ¿Es un error del universo? Llegué a mi casa y me encerré en mi cuarto. Me acosté con la ropa puesta y miré el techo durante horas. La noche cayó y yo seguía inmóvil. Al día siguiente me levanté, me miré al espejo, toqué mi vientre como si buscara una señal, y entonces recordé una única noche meses atrás, una reunión en el centro de jubilados, un vino tinto, una conversación larga con un viejo amigo llamado Ernesto, una conexión repentina, una intimidad inesperada. No lo vi más después de eso, no intercambiamos números. Fue un encuentro fugaz y dulce que creí que quedaría en el olvido, pero no, ese olvido había germinado vida dentro de mí. Los días siguientes fueron de silencio, no dije nada a nadie. Caminé con una mezcla de miedo y asombro. Me volví a hacer estudios con otro médico, los mismos resultados, embarazada a los 68 años, una locura, un escándalo biológico, una burla a las leyes de la naturaleza, y sin embargo, ahí estaba, dentro de mí, latiendo, creciendo. Decidí contárselo primero a mi hija mayor. Su reacción fue gritarme, pensar que estaba delirando, que era un tumor, que estaba confundida. Me llevó a otro médico, y cuando vio la ecografía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, dijo sin entender nada, mamá, ¿cómo es esto posible? Y yo no tenía respuestas, solo tenía certeza. No pensaba interrumpirlo, no podía. Era mío, era vida, era algo que no se explica, que no se racionaliza. Mis otros hijos reaccionaron distinto. Uno me dejó de hablar, otro vino a verme y lloró en silencio. Mi nieta adolescente me preguntó si era una broma, y yo solo le mostré el sonido del latido, ese eco pequeño y poderoso que confirmaba que todo era real. Los médicos estaban desconcertados. Uno de ellos me dijo que había leído de casos parecidos pero que nunca había visto uno en persona. Me hicieron más exámenes, me monitoreaban todo el tiempo. El embarazo avanzaba lento pero firme. Cada noche me dormía con la mano sobre el vientre, hablándole en voz baja, contándole que aunque yo tuviera arrugas y el cabello blanco, también tenía amor, que no importaba lo que dijeran los demás, que yo lo estaba esperando con todo mi corazón. Pronto la noticia se filtró. No sé si fue alguien de la clínica o uno de mis vecinos, pero en pocos días comenzaron a llegar periodistas a mi puerta. Me llamaban la abuela embarazada. Salí en la televisión, en portales de internet. Algunos se burlaban, otros me aplaudían, pero todos opinaban sobre mi edad, sobre mis capacidades, sobre si era justo o no traer un niño al mundo a esta altura de la vida. Y yo mientras tanto seguía tomando mis vitaminas, haciendo mis controles, leyendo cuentos infantiles. Para prepararme, mis hijos me pidieron que reconsiderara, que pensara en lo difícil que sería, que era una locura, que podría morir en el parto, pero algo dentro de mí era más fuerte que sus palabras. Una voz suave que me decía que no estaba equivocada, que este niño llegaba por algo. El primer movimiento lo sentí una mañana mientras tomaba té en el patio. Fue un aleteo leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme llorar como si tuviera 20 años de nuevo. Lo llamé milagro desde entonces, aunque aún no sabía si sería niño o niña, para mí era mi milagro, y así le hablaba cada día. Los meses pasaron,
Me hice una ecografía donde me dijeron que era una niña, Sofía. Pensé, se llamará Sofía. Y la imaginé con mis ojos, con la sonrisa de su padre, con los silencios dulces que solo entienden los que llegan tarde a la vida. Sofía era mi motor, mi alegría, y también mi miedo, porque había noches en que me despertaba sobresaltada pensando si llegaría al final, si podría parirla, si viviría lo suficiente para verla caminar, pero me negaba a dejar que el miedo ganara. Mi hija comenzó a venir más seguido, me ayudaba con las compras, con las citas, me acariciaba el cabello mientras yo dormía en el sofá, me decía que no entendía nada pero que me amaba y que estaría ahí, y eso era todo lo que necesitaba. El 8º mes fue el más difícil, mi presión subía, mis piernas dolían, el médico me dijo que tal vez debía hacer reposo absoluto, me ingresaron al hospital y pasé una semana allí, en una habitación blanca con olor a desinfectante, escuchando los latidos de Sofía a través de una máquina, y cada vez que los escuchaba fuertes, me tranquilizaba. Me aferraba a ese sonido como quien se aferra a la orilla en medio de una tormenta. Una noche rompí fuente, eran las 3 de la mañana, me llevaron al quirófano, me pusieron anestesia, y yo solo pensaba en ella, en su rostro, en sus manos, en que todo saliera bien, y entonces escuché el llanto, ese primer llanto que fue como una trompeta anunciando que el milagro había llegado. La pusieron sobre mi pecho, era pequeña, tibia, perfecta, y yo no pude dejar de llorar. Lloré como no había llorado en años, porque ahí estaba, contra todo pronóstico, contra la lógica, contra el tiempo, estaba ahí, viva, mía. La llamé Sofía como había prometido, y desde ese día todo cambió. Mi casa se llenó de sonidos nuevos, de llantos nocturnos, de biberones, de pañales, de canciones de cuna. Mis hijos seguían preocupados. Algunos no sabían cómo reaccionar, otros se turnaban para ayudarme, mis nietos se reían al llamarla la tía bebé, y yo me reía con ellos, porque sabía que esto que vivíamos no tenía lógica, pero sí tenía amor. El pediatra que la vio por primera vez no podía creerlo, decía que era una bebé sana, fuerte, con buen peso, y que yo había hecho algo que ni la medicina entendía del todo. Me convertí en un caso de estudio, vinieron doctores, investigadores, querían saber cómo, por qué había pasado en mi cuerpo. Algunos me pedían entrevistas, otros me ofrecían dinero por contar mi historia, pero yo solo quería estar con ella, con mi Sofía, mirarla dormir, sentir su respiración, memorizar cada gesto. A veces me sentaba frente a su cuna y me perdía en su cara, pensaba en todas las veces que había sentido que mi vida ya no tenía sentido, en los días grises en que me dolían los huesos y el alma, y como ahora todo eso se había desvanecido. Claro que no era fácil, a veces me dolían los brazos de tanto cargarla, otras veces mi espalda me gritaba de cansancio, pero cada sonrisa suya era una cura, un bálsamo, una bendición. Mis vecinos pasaban a conocerla, algunos me traían regalos, ropa de bebé, dulces, otros me miraban como si fuera una loca, una herejía, una anciana que desafiaba el orden natural de las cosas, pero yo no les respondía, no necesitaba justificar nada, porque el amor no se explica, se vive. Comencé a escribirle cartas, una cada semana, donde le contaba lo que sentía, lo que soñaba para ella, lo que temía, le contaba cómo era el mundo, cómo fui yo de niña, cómo amé a su padre aquella única noche sin saber que de ahí nacería ella. Las guardaba en una caja de madera con su nombre, para que algún día, cuando yo ya no esté, ella pueda leerlas y saber que fue deseada, que fue esperada, que fue la razón por la que mi corazón volvió a latir con fuerza. Mis noches ahora eran distintas, ya no dormía de corrido, me despertaba con cada sonido, con cada movimiento, pero no me quejaba, porque cada segundo a su lado era un regalo que no pensaba desperdiciar. A veces me preguntaba cuánto tiempo tendría, si llegaría a verla entrar a la escuela, si estaría viva para su primer diente, su primera palabra, su primer paso, y esas preguntas me dolían, pero no me paralizaban, al contrario, me impulsaban a aprovechar cada instante, cada risa, cada abrazo, cada baño compartido. Comencé a grabar mi voz contándole cuentos, canciones, palabras de amor, como un archivo de recuerdos para cuando ella sea grande, o para cuando yo ya no pueda hablar. Le grababa mensajes simples como mamá te ama, nunca dudes de lo que vales, fuiste mi milagro. A veces lloraba mientras grababa, pero seguía, porque quería dejarle algo más que fotos, algo que pueda escuchar, que pueda sentir, que la abrace cuando yo no esté. Los medios insistían, me llamaban de programas de televisión, de revistas, incluso de otros países, pero dije que no me interesaba la fama, que mi historia no era un espectáculo, que Sofía no era un caso clínico.
era mi hija, mi carne, mi sangre, mi alma. Las semanas pasaban y ella crecía hermosa, con ojos grandes como los de Ernesto, con una mueca al dormir igual a la que tenía mi madre. Cada vez que la cargaba sentía que el tiempo se detenía, que el mundo entero desaparecía, y que solo quedábamos ella y yo, como dos sobrevivientes de un universo que no nos esperaba, pero que de pronto nos había dado una segunda oportunidad. Un día, mientras la mecía en mis brazos, me pregunté si alguna vez ella podría entender todo lo que significó para mí, si sabría que había llegado cuando mi vida ya se apagaba, que había encendido mi alma como un fósforo en plena oscuridad. Pensé en dejarle una grabación donde le contara todo desde el principio, desde aquel primer mareo hasta el momento en que escuché su llanto por primera vez. Esa noche me senté frente a mi celular y hablé por casi una hora, contándole lo imposible, llorando, riendo, recordando, como si ella ya fuera adulta y pudiera comprender lo inmenso que fue su nacimiento en mi mundo. No sé si alguna vez querrá escucharla, pero ahí estará, guardada entre tantas otras cosas que he preparado para cuando yo falte, porque sí, soy consciente del reloj, sé que tengo más pasado que futuro, que cada día cuenta como si fuera el último, y por eso he decidido no guardarme nada, decirle que la amo cada vez que puedo, abrazarla sin medida, besarle la frente aunque esté dormida, contarle cuentos hasta que mis párpados se cierren. He aprendido a delegar, a aceptar ayuda. Mi hija mayor se ha convertido en mi pilar, viene todos los días a ayudarnos, le canta canciones antiguas. Le cocina purés con recetas de mi abuela, y cuando la veo cargando a Sofía con tanto amor, siento que todo se ha alineado, que la vida encontró su equilibrio. Mis nietos juegan con ella, la visten, le enseñan palabras. Y aunque es extraño para ellos decir que su tía tiene 2 años, también es mágico ver cómo la aceptan con naturalidad. Una vez escuché a mi nieta decir en la escuela que su tía era el regalo más loco pero más lindo que había recibido la familia, y sentí que el corazón me estallaba de orgullo. Me preguntan a veces si volvería a hacer todo otra vez, si conociendo los riesgos y el rechazo y el miedo, volvería a vivir este embarazo, y mi respuesta es siempre sí, sin duda, porque Sofía me devolvió la risa, me dio propósito, me trajo luz, porque gracias a ella empecé a pintar otra vez, algo que no hacía desde joven, a escribir poemas, a mirar las nubes como cuando era niña. No sé cuánto tiempo más me quede, pero el que me quede será suyo, será para verla crecer, para enseñarle lo que sé, para protegerla hasta el último aliento. He dejado instrucciones claras a mis hijos, sobre quién cuidará de ella si algo me pasa. He escrito una carta para el día en que cumpla 15 años, otra para cuando se enamore por primera vez, otra para cuando esté triste y me extrañe. Las guardo en una caja de metal que enterraré bajo el limonero del jardín, porque ahí jugamos todas las tardes, entre risas, tierra y juguetes. Me gusta pensar que cuando ella tenga dudas, podrá cavar y encontrar mis palabras como un tesoro, como una voz lejana que nunca quiso dejarla sola. Ernesto nunca volvió a aparecer, no sé si está vivo, si recuerda aquella noche, si sospecha lo que ocurrió. Tal vez algún día sepa, tal vez no, pero no lo culpo, no lo juzgo, solo agradezco que existió, que me regaló sin saberlo lo más hermoso que podría imaginar. Algunas noches me despierto de golpe, me siento en la cama, voy hasta la cuna y me aseguro de que respira, le acaricio el cabello, me arrodillo y agradezco, porque aún me cuesta creer que esto sea real, porque a veces pienso que todo es un sueño del que no quiero despertar, y si lo es, que dure, que me permita seguir abrazando, cantando, viviendo, porque nunca imaginé que a esta edad estaría comenzando de nuevo, y sin embargo aquí estoy, más viva que nunca. Hay días en que me duele el cuerpo, en que las fuerzas me fallan, en que mis huesos crujen como ramas secas, pero entonces ella se me acerca con su voz pequeña, me dice mamá, me sonríe con esa expresión que solo los niños pueden tener, y se me olvida todo, se me olvida el cansancio, el juicio de los otros, los años, los médicos, los periódicos, se me olvida el miedo, y solo queda ella, mi Sofía, mi milagro tardío, mi alegría inesperada. Me han preguntado si no siento culpa por haberla traído al mundo sabiendo que tal vez no viva lo suficiente para acompañarla hasta la adultez, y la verdad es que no, no siento culpa, siento responsabilidad, siento gratitud, siento urgencia por llenarla de amor ahora, por dejarle raíces fuertes y alas listas para volar, porque no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos, de cuánta vida le ponemos a los años, no cuántos años le ponemos a la vida. Y yo, a esta edad, decidí vivir con intensidad, sin reservas, sin arrepentimientos. Decidí ser su madre aunque el mundo me dijera que no podía, decidí creer en lo imposible,
y lo imposible me respondió con una niña de ojos brillantes que cambió mi existencia. He hablado con otras mujeres mayores desde que mi historia se hizo pública. Algunas me dijeron que se sintieron menos solas, que retomaron vínculos con sus familias, que se animaron a soñar. Una señora de 72 años me escribió que empezó a tejerle ropa a los nietos que aún no tiene. Otra me confesó que adoptó un perrito porque necesitaba sentir que aún podía cuidar a alguien, y yo leo cada carta, cada mensaje, con lágrimas en los ojos, porque entiendo lo que es pensar que ya no se tiene nada que dar, que todo quedó atrás, y sin embargo, aquí estamos. Aquí estoy, con mi hija en brazos, con el corazón lleno, con la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si estás escuchando esta historia y alguna vez pensaste que tu tiempo ya pasó, quiero decirte que no, que mientras estés viva, mientras puedas respirar, mirar al cielo, abrazar a alguien, hay esperanza, hay caminos, hay sorpresas esperando en las esquinas más insospechadas. Yo no sé cómo me recordará Sofía, no sé si hablará de mí como una madre vieja, como una historia curiosa, como una rareza, pero lo que sí sé es que cuando me recuerde, sentirá amor, sabrá que fue el centro de mi mundo, la razón por la que escribí, por la que canté, por la que sonreí en los días más duros, y con eso me basta. Con eso soy feliz, no sé cuánto más durará esta aventura, pero cada día lo vivo como un regalo, cada mañana que despierto y la veo dormida a mi lado es una victoria, cada noche que me abraza con sus manitas tibias es un milagro, y si mañana me toca partir, me iré en paz, porque dejé todo en ella, porque hice lo impensable, porque creí cuando nadie más creía, y porque amé con todo, con cada célula de mi cuerpo viejo pero aún capaz, aún valiente, aún dispuesto a dar vida. Gracias por escucharme, gracias por permitirme contar esta historia. Y si algún día ves a una mujer mayor con un bebé en brazos, no la juzgues, no te burles, no cuestiones. Tal vez estés viendo a alguien que, como yo, desafió al destino y lo transformó en amor.